Hola, buenas tardes. Yo soy David Pérez Vega y este es mi canal literario Bienvenido Bo. Hoy quería hablar de un tema de actualidad sobre la noticia que saltó la segunda semana del mes de enero de 2023 sobre los horarios excesivos de las empresas llamadas Big Four, que aparentemente no es un tema literario que tenga que ver con el canal, pero en realidad sí, porque mi última novela publicada, Esto no es Bambi, por la editorial Macret y Parker de Sevilla, que se publicó en 2021, trata exactamente de ese tema. Entonces quería en mi espacio pues poder hablar de esto. Hay gente que me lo ha comentado, que salí en la televisión en España el día 19 de enero en un programa de las 4 de la tarde que se llama Todo es mentira, dirigido por un presentador que es famoso en España, se llama Risto Mejide. Es un presentador polémico. Empezó en programas de talentos, que era este personaje que hace de gruñón y negativo, y ahora tiene pues un programa por la tarde y es bastante popular, es relativamente polémico, hay gente que le gusta, gente que no, bueno, eso no voy a entrar, pero a mí me trató bastante amablemente. Comento la historia un poco y luego diré algunas opiniones sobre un vídeo de economía que ha sacado Rayo hablando de este tema, Juan Ramón Rayo, el economista, y doy mi opinión sobre lo que yo vi allí. A ver, la historia es esta. La segunda semana de enero de 2023 se publica una noticia en la que el Ministerio de Trabajo de España hace una revisión de horarios a la misma hora, en las 4 Big Four en Madrid, que están en las torres de la antigua ciudad deportiva, unas torres que han hecho allí, y están estas empresas allí. Las Big Four son las 4 grandes empresas de auditoría que en España, bueno, en Estados Unidos, en Europa, son Deloitte, Pricewaterhouse, KPMG y Ernst & Young. Cuando yo estuve en una de estas era Arthur Andersen, que actualmente es Deloitte. Yo estuve entre 2000 y 2001 y con esa experiencia hice esta novela. Entonces, el tema ha sido que ha surgido a debate, porque se dice que en estas empresas la gente trabaja como 80 horas semanales, que pueden ser más, y la Inspección de Trabajo ha puesto el foco sobre ellas. Entonces hay economistas liberales que dicen que se las está criminalizando a este sector. Vamos a hablar de esto. Como yo vi que salía la noticia, pues yo lo retuiteaba en Twitter y diciendo, yo trabajé en una de estas Big Four y tengo un libro sobre ello. O sea, era como la intención de atraer a algún lector hacia mi libro, porque justo me parecía un tema de actualidad y me parecía legítimo, porque creo que hay gente que ha pasado por estas empresas, que ha pasado mucha gente, pero no saben que este libro existe, que lo he escrito yo, que estuve allí, y a lo mejor les interesa. Entonces vamos a volver a intentar hablar de estas cosas de nuevo, que es un tema que me interesa. Bien, entonces como yo ponía esa noticia y lo retuiteaba en Twitter diciendo que ya trabajado allí, pues me contactaron 2 periodistas. Una periodista joven que trabaja en este programa de la 4 en España, que se llama Todo es mentira, y me escribió por Twitter y me dice, oye, estamos buscando a los trabajadores de estas empresas para hacer una entrevista en el programa de Risto Mejide, ¿te apetece? Y yo dije, vale, esto era como el miércoles 18 de enero, y esto lo que pasa es que hablamos sobre las 3 y me dijo, bueno, ya es un poco tarde hoy, ya no da tiempo porque es un programa en directo, que es muy rápido, muy loco, y dice, bueno, si este tema tiene interés, te vuelvo a contactar. Entonces me contactó el jueves 19, como a las 11 de la mañana, y me dijo, oye, que hoy sí se podría hacer la entrevista, ¿quieres participar? Y yo le dije, sí. Entonces hablamos por teléfono sobre las 2 de la tarde, y yo le fui contando cosas, me iba preguntando, y yo iba viendo que iba tecleando porque lo oía, iba haciendo como un resumen de lo que decía, o preparaba unas preguntas para el presentador, para Risto. Me dijeron que estuviera atento como a las 3:30, 3:40, y yo tenía libre en el colegio a esa hora, entonces me pude meter en un despacho. Primero me conecté y Risto me daba paso y yo contaba un poco la experiencia y hablé como 3 o 4 minutos seguidos. Luego salía otra vez del programa, yo estaba a través de una pantalla de Zoom en el colegio, y luego media hora después pues pude volver a entrar a hablar de este tema, de mi experiencia en las Big Four, pero lo que no me dijeron es que iba a entrar como a crear polémica un economista que se llama Daniel Lacalle, que en España, bueno, pues sale en tertulias. Es un economista liberal, tiene libros escritos sobre estos temas y bueno, pues yo diría, es un colaborador, imagino que le pagan, a mí no me pagan, claro, yo era un entrevistado y entonces este hombre pues quería crear como una polémica que para mí realmente era un poco falsa. Me habían colocado el cartel como es trabajador de las Big Four y su argumento era que, pero es trabajador de todas, este señor, David Pérez. Yo al final dije, bueno, yo era de una, que era Arthur Andersen, Deloitte. Otro argumento era que yo había estado allí en el 2000-2021, hace 20 años, y que esto había cambiado mucho.
A ver, por las noticias que yo tengo, esto ha cambiado bien poco, porque yo ahora soy profesor de economía y alumnos que yo doy clase en segundo de bachillerato, pues luego hacen la carrera y van a este tipo de empresas y yo les pregunto y me cuentan que más o menos todo sigue igual. De hecho, en 2020-2021 se publicó en La Vanguardia, era algún periódico más, una carta de los auditores junior o jóvenes de Ernst Young quejándose de los horarios excesivos de 80 horas, con lo cual ahí ya ves que todo sigue igual. Me extrañó que consiguieran ponerse de acuerdo y hacer esa carta porque tuvieron que luchar contra la educación que les dan en este tipo de empresas y ahora hablaré de ello. Bueno, pues al final, yo le había dicho a la entrevistadora cuando hablamos por teléfono previamente que si podía comentar en el programa que yo había escrito este libro que le podía interesar a la gente. Y me dijo que sí, lo metió como una pregunta para Risto, pero como luego entró Daniel Lacalle, creando así un poco el show, el espectáculo, supuestamente polémico, pues al final era todo muy rápido, muy improvisado. De hecho, hubo un momento que nos fuimos a publicidad, volvimos, Lacalle se había ido. Y al final Risto pues, no me preguntó por el libro, o sea, no por mala voluntad, para nada, porque creo que era simplemente todo va muy rápido, es muy improvisado, tienen que meter bromas y es un programa pues humorístico, al fin y al cabo, que comenta la actualidad de forma apresurada. Luego me llamaron también, me contactó otra periodista del Intermedio, y este sí que hicimos otra entrevista previa por teléfono que fue anotando y me dijo, bueno, pues si sale esto adelante yo propongo el tema, y podrías salir con Andrea Ropero a hacer una entrevista. Y yo dije, bueno, a lo mejor esta sí hubiera sido la oportunidad para hablar del libro, lo vuelvo a sacar otra vez porque no lo he podido sacar. Yo quería haber hecho como umbral, es decir, he venido aquí a hablar de mi libro, Risto Mejide, no me has dejado. No, es una broma, da igual. Y claro, yo estaba esperando a ver si salía esta entrevista, y claro, pasó la semana pasada y no me han llamado, con lo cual es un tema que se ha ido a quedar atrás y ya ha dejado de tener vigencia. El caso es que hoy he entrado en internet y he visto, por ejemplo, que tenía un vídeo sobre este tema el economista Juan Ramón Rayo, que es un economista muy liberal, que me parece que habla muy bien, yo le respeto, aunque la mayoría de sus ideas no estoy de acuerdo. Pero me gusta pensar cómo argumentar en su contra, digamos, ¿no? Me he hecho unas notas, así a mano, así a la vieja escuela, con bolígrafo a mano, sobre lo que decía Rayo, y quiero comentarlo con mi experiencia personal porque tanto Daniel Lacalle como Juan Ramón Rayo hablaban de esto, ponderándolo, pero no han estado allí y no saben realmente lo que pasa. Yo digo, voy a comentarlo, ¿no? Porque me apetece, porque es mi última novela y porque es un tema de actualidad que me interesa. Vale, Lacalle, por ejemplo, decía una cosa que puede ser cierta, que la gente que pasa por estas empresas luego pega un salto laboral que está por encima de ese salario de los trabajadores medios de España en ese momento, que eso puede ser cierto. Eso también lo dice Rayo. Voy a hacer un resumen de algunas ideas que he cogido del vídeo de Rayo, que Rayo hace un vídeo defendiendo las Big Four de una perspectiva liberal. No sé si os habéis dado cuenta, he puesto aquí mis libros de autores liberales, porque yo, aunque no estoy de acuerdo con muchas de sus ideas, conozco el tema. Entonces he puesto aquí el libro de Adam Smith, La riqueza de las naciones, primer ensayo sobre la población de Malthus, Principios de economía, política y tributación de David Ricardo y el liberalismo de Ludwig von Mises. O sea, yo he leído estos, he leído también a Karl Marx, también, claro, y he leído a Keynes, porque soy profesor de economía y me interesa el tema, y sé de qué va el liberalismo y cómo argumentan los liberales, pero también sé dónde darle la vuelta al argumento, ¿no? Vale, voy a comentar cosas que decía Rayo para tratar de contraargumentarlas. O sea, Rayo es un economista que, por ejemplo, los economistas liberales, aunque supuestamente sus ideas son científicas, también fallan. Claro, cuando el tema de la pandemia, cuando el gobierno quiso poner un precio límite a las mascarillas porque empezaba a haber precios abusivos, dijo que eso iba a hacer que se parara la producción y que se iban a exportar a otro país y que no iba a haber mascarillas, con lo cual se equivocó porque aumentó mucho la oferta y bajaron los precios, con lo cual su propia teoría liberal falló al explicar lo que iba a pasar. Por ejemplo, si recuerdo a Rayo, un tema que hablaba cuando llegó Donald Trump al poder, que eso sí me interesó, por ejemplo, que Donald Trump decía que el sector secundario en Estados Unidos había bajado mucho su capacidad porque se habían ido empresas fuera, globalización, que puede ser cierto, pero claro, Rayo lo analizaba de un punto de vista muy interesante, que decía, aunque todas las empresas de coches que se han ido fuera de Estados Unidos volvieran, como está todo muy automatizado y hay robots que hacen el trabajo, para poder mantener el mismo nivel de empleo, el sector automovilístico que tenía en los años 50-60, aunque todas las empresas estuvieran en Estados Unidos y no en México o en otro país, cada ciudadano norteamericano debería consumir 11 coches al año, lo cual, claro, es imposible. Entonces, simplemente es que han desaparecido puestos de trabajo en ese sector y el argumento de Donald Trump
lo tiraba abajo, ¿no? O sea, a mí lo que sí respeto de Rayo es que por lo menos es un liberal consecuente con sus ideas liberales. No es un liberal patriótico que, como te dice aquí Ludwig von Mises, el liberalismo considera que tiene dos enemigos. Uno es el comunismo, que hace un enfrentamiento en la propia sociedad por la lucha de clases, hablando de Karl Marx, claro, y otro, según Mises, es el patriotismo, que puede llevar a conflicto bélico entre dos países o entre dos partes de un propio país, y según él lo importante es comerciar, ¿no? Esas son las bases ideológicas del liberalismo, y Rayo, pues como si es coherente con sus ideas, pues las sigue. Yo solo respeto, aunque no esté de acuerdo con muchas de sus ideas. Entonces, el Rayo te dice que en estas empresas se trabajan como 60 horas semanales, y que él se plantea si hay dos modelos, como el modelo tradicional de empresa en la que una persona permanece mucho tiempo en el mismo puesto, o estas empresas, las Big Four, las de auditoría, que la gente puede ir subiendo de forma más rápida en la escala laboral jerárquica, pero a cambio trabaja más horas, ¿no? Él dice que esto no es una explotación del capital, porque tiene atrás, como tengo yo, pues un libro que critica la teoría marxista, y te dice que muchas personas estaban rechazando esto cuando ellas no desean trabajar allí, con lo cual es como que no les afecta. Ahora veremos si eso es cierto. No les afecta, y que quieren no permitir a gente que acepta ese trato, digamos, de trabajador con esas empresas, impedirles tener este trato. Vale, esa es la teoría, ahora hablaremos de esto. Entonces él te habla de dogmas, prejuicios ideológicos. Vale, te dice que no es una empresa como las habituales, las de auditoría, que no cotizan en bolsa, que tú no puedes ser socio de tu casa, que los socios llegan desde la propia jerarquía, y cuando ya se jubilan, pues le pasan su puesto de socio a alguien que asciende, y que son empresas, él te dice, no entras para ocupar la misma posición, sino que vas ascendiendo, y si no, abandonas. Vale, usa el verbo abandonar, no usa el verbo te despiden o te echan, que os hablaremos de ello. Y te dice, terminas yéndote. También él habla de abandonas o te vas, no que te echan, ahora hablaremos de eso. Entonces dice que el modelo está basado en los socios, trabajadores, que rota mucho, los socios pasan su condición a otros, etc. Te dice que el sueldo de un trabajador junior, de alguien que empieza en una Big Four, pueden ser 25.000 euros y unas 60 horas. Pero que luego esto va cambiando, porque en menos de 5 años puedes llegar al puesto de senior y ganas unos 35.000, 5 años después puedes llegar a manager y ganas 45.000, y 5 años después puedes llegar a manager senior y ganas 65.000. Entonces, si esta carrera sale bien, en unos 15 años, si entras con 23, pues con 38 podrías estar en un nivel salarial de 65.000 euros, y que es superior al de a lo que él llama una empresa tradicional. Vale, ahora veremos. También él te dice, claro, está astuto, dice, para que no me contraargumenten por ahí, yo sé que no todo el mundo va a llegar a estos puestos de arriba, porque a socio puede llegar de la gente que entra un 1%, y a un puesto de senior manager un 5%. Entonces él te dice, cuando la gente cree que tiene esta estructura piramidal, tiene una oferta mejor de un cliente que está auditando lo que sea, pues lo dejan y se van al cliente, que eso es cierto. Vale, entonces él te dice que esto no es una explotación del capitalismo, porque no hay exactamente un capital, sino de un trabajador a otro trabajador. Y esto parece, no sé por qué, que él rebaja la importancia de que no te está explotando el capital, sino te explota un trabajador explota a otro, y eso le parece menos grave que te explote el capital, que es como que eso le parece que se sale de la crítica marxista, debe ser. Entonces te dice que hay una idea de reparto, el conflicto distributivo entre los propios trabajadores de la jerarquía de la empresa, y dice, puede haber gente que no le guste este modelo, pero que él cree que tiene que haber libertad para elegir esto o el modelo más tradicional, ¿no? Y que le parece que no debe haber personas que nieguen la libertad a un chico joven de entrar en una empresa de estas bajo esas condiciones. Vale. Y te dice que la legislación no debe penalizar ni perseguir a estas empresas, y debería facilitar la posibilidad de elegir, incrementar la diversidad de posibilidades. Dice, él también es crítico, dice, porque al final el negocio de lo que es una auditoría es revisar las cuentas de la empresa, y es una función legislativa que el Estado le permite hacer a una empresa privada, y aquí puede haber un tema de connivencia, por supuesto, de que al final tú le pagas a una empresa para que te diga que tus cuentas están bien o mal, y lógicamente quieres pagarle para que te digan que esté bien, no que está mal. Entonces te dice que también critica el objetivo del negocio y que hay puertas giratorias hacia la política. Bueno, pues Rayo, este es su argumento.
Vale, ¿qué pasa con esto? Pues que él hace una disyuntiva que yo creo que es falsa. Entre estos trabajos de 60 horas, que dice que son 60 horas, que pueden ser más, o el modelo tradicional. Vale, yo os digo un poco cómo funciona esto. Se suponía que cuando tú acabas una carrera de AD, Derecho, Relaciones Internacionales, pues que te admitan en una empresa de estas, de las Big Four, es de lo mejor que te puede pasar porque es una empresa que tienes proyección para crecer ahí o de ahí saltar a otras. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en estas empresas? Pues que a lo mejor no trabajas 60 horas a la semana, puedes trabajar 80 y a picos de más. Yo conozco gente que estuvo a lo mejor 2 meses trabajando, pues, no sé, 16 horas al día, de lunes a domingo durante 2 meses, que dormía 3 o 4 horas, salía de la empresa en un taxi, se iba a casa, dormía 3 o 4 horas, cogía un taxi y volvía. Y así durante 2 meses. Lo que no hablan las noticias que han salido sobre los horarios en las Big Four es un poco cómo se convence a estas personas de que les interesa eso. Vale, de entrada, estas empresas suelen tener acuerdos con universidades privadas, las 2 universidades más prestigiosas o caras de Madrid, por ejemplo. Cuando yo estuve en Arthur Andersen, el 80-85% de los alumnos venían de las universidades privadas más caras de Madrid. Esto es normalmente por estructura social y sociológica, pues estas personas suelen ser de pensamiento liberal o en política lo que sería ideas de derechas. Y entonces se suelen posicionar del lado de la empresa. Sus héroes laborales pues pueden ser Amancio Ortega, Bill Gates, este tipo de personas, ¿no? Entonces es probable que en vez de defender sus derechos laborales defiendan a la estructura de la empresa, que esto yo lo he visto. Yo he visto a chicos de 24 años o 25 diciendo que si yo fuera socio, pues yo dejaría cargar a la gente en menos horas extra, porque al fin y al cabo esto es como un máster pagado y estás aprendiendo mucho y eso de que te paguen con dinero es como una vulgaridad. Esto puede ser una persona que en vez de hacer un horario de 8 horas al día, está haciendo un horario de 14, 15 horas al día, que dice que si él fuera el socio, no el que explota al socio, que es él, pues él le pagaría menos horas extra. Las horas extras se pagaban, no todas, y casi siempre no era dinero. Se pagaba con días de vacaciones porque luego en verano había menos pico de trabajo. Los picos de trabajo suelen ser finales del año, principios de año. Las cuentas anuales de una empresa suelen cerrar el 31 de diciembre y se tiene que convocar la junta de accionistas en los 3 meses siguientes. Por lo tanto, y para que se convoque la junta, las cuentas tienen que estar auditadas por una empresa externa. Por lo tanto, hay que cerrar las cuentas enero, febrero, principios de marzo. A finales de año, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, se va a las empresas para cerrar la auditoría, por ejemplo, cierre de auditoría hasta noviembre, y luego ya en enero, febrero se completa eso. Y entonces hay unos meses ahí entre que se acaba y empieza el año de muchísimo trabajo. Y la gente que llegan allí de chicos muy jóvenes, pues los hacen trabajar muchísimas horas. Según Rayo, esto es voluntario, pero bueno, yo os cuento mi experiencia. Yo había estado estudiando físicas, me cambié, estuve 3 años, luego hice ADE, y luego intentaba buscar trabajo en los bancos que yo consideraba que tenían un horario laboral, que era lo que yo quería, ese modelo que dice Rayo que podía elegir. Y no me estaban cogiendo las entrevistas, yo creo, porque era un poco más mayor que el resto de candidatos que venían de nuevas. En vez de 23 tenía 26 años y puede que pensaran que ya era mayor para ese trabajo. Pero bueno, cuando hice las pruebas de Arthur Andersen, que yo no eché el currículum, fue la bolsa de trabajo de mi universidad, la Carlos III, pues parece ser que esto de que yo había estado en física y se me había cambiado, sí me lo valoraron positivamente, como que era una persona que me adaptaba a los cambios. Pero yo llegué allí con la idea de que yo quería un trabajo con un horario fijo. Me metí exactamente en el peor sitio para lo que yo quería, porque yo quería dedicar mi tiempo libre a leer y escribir. Entonces esto de las Big Four era lo contrario a lo que yo quería, pero no pude elegir esta idea del liberalismo de que siempre puedes elegir porque las otras empresas no me estaban cogiendo para trabajar y esta empresa pues sí me aceptó. Vale, entonces tú llegas allí, empiezas con un curso de formación que eran 11 horas al día, de 8:30 de la mañana a 8:30 de la tarde, con 1 hora para comer, que a veces se alargaba, y luego el profesor te invitaba a quedarte a tomar algo en el bar de la esquina. Que yo creía que esto era una cosa como informal, pero realmente estaba orquestado desde la empresa para fomentar unos vínculos entre los trabajadores, con lo cual tú pasabas
Porque esto empezaba en septiembre, entonces yo el verano había estado con mis amigos en mi casa, vivía con mis padres todavía, y de realmente pasas de ahí a ese entorno conocido a 12 horas o más al día, porque eran más lo que se alargaba en el bar, que era como parte del curso, y volvías a tu casa cuando tu familia estaba ya durmiendo, a la mañana siguiente se repetía eso y te habían separado de tu familia, era un tema como secta, crear unos vínculos nuevos con unas personas. Luego te pagaban un sueldo, que era un sueldo que estaba bien para empezar, pero era un sueldo normal del sector, de gente que trabaja 8 horas, pero tú ibas a trabajar 14 o 16. Luego para promocionar, tú entrabas con lo que se llamaba A3, que era como lo que se llama junior, luego A4, semi-senior, senior. Te valoraban los seniors que trabajabas con ello con unas notas, con A, B, C, D, E, y era como el suspenso y te echaban de la empresa. Entonces, si te valoraban con una A, tu ascenso al siguiente nivel subía con un porcentaje de sueldo más alto que si te valoraban con una B, que era como el sistema de notas, parecía que seguías en la universidad, que habías acabado tu carrera, tu primer trabajo y seguías el sistema de notas. Entonces, una gran parte del sueldo supuestamente no te lo pagaban con dinero, sino que te lo pagaban con prestigio. Si tú aguantabas en esa empresa, pues podías ir subiendo puestos y te iban presionando mucho. La gente que trabajaba mucho, pues había un momento que encontraba un trabajo en uno de los clientes y se iba, o le echaban cuando pensaban que ya no valías o te habían quemado, porque eso se iba cerrando la estructura piramidal. Y claro, la gente, como está muy metida en la cabeza la idea de que no puedes fracasar, la gente se esforzaba para que no la echaran, porque realmente podían echar de cada promoción, cada año, pues al 50% te despedían. No era como dice Rayo que abandonabas, no te despedían, y tú, como eras una persona de notas altas que normalmente no suspendías o no querías suspender, no querías que te echasen. Entonces tú no reivindicabas tus derechos laborales, tú trabajabas para conseguir la aceptación de alguien que estaba teniendo juegos psicológicos contigo. O sea, una cosa que te pasaba y se vivía como en silencio y con vergüenza, que a las 11 de la noche tú podías estar en un cliente, te sacaba el senior a un pasillo y te decía, oye, es que nos estás defraudando, no lo estás dando todo, no estás haciendo lo que crees, tú te asustas porque dices, ¿qué está pasando? No entiendo nada, tengo que dar todo más, entonces te esfuerzas más, trabajas ya en tu casa por la noche, vas el fin de semana, lo pones todo allí y claro, te lo hacen a ti, te lo hacen a otro, es una técnica de dominación mental. Entonces ya no es elección, sino que son chicos muy jóvenes de 23, 24 años que están siendo sometidos a una presión psicológica para dominar tu personalidad y que les entregues no ya tu tiempo, sino tu alma. Y que no trabajes por tus horas laborales, sino trabajar por la aceptación de ese entorno como si fuera un entorno universitario y como por unas notas. De hecho, el tema es que esto ni siquiera ocurre en toda Europa, porque en Alemania o en Inglaterra no era así. Yo recuerdo como llaman los de Londres pronto porque esos son unos flojos y se van a las 5. Si tú reivindicabas allí cualquier idea de jornada laboral, de límites, es que eras un flojo y una persona que no valía. Aquello era como tu prueba de fuego para entrar en el mundo laboral madrileño y tenías que probarte como si fuera la mili, como si fueras un soldado. Además te insistía mucho lo de la jerarquía militar de puestos, no que ibas ascendiendo, y tenías que probarte como hombre o como ser humano. Las mujeres aceptaban también probarse como hombres en esta jerarquía masculina que yo creo que era machista y probablemente era una cosa como de otra época, ¿no? Entonces, ¿qué más asuntos ocurrían aquí, ¿no? O sea, es decir, que había gente que la machacaban mentalmente. O sea, no era una parte de elección. O sea, tú estabas allí trabajando 14 horas al día pensando además que estabas haciéndolo mal. ¿Y qué es otra cosa que quería comentar que no se me olvide de lo que decía Rayo? Que luego tú puedes elegir entre estos trabajos y otros, pero cuidado con esto. Porque cuando te quieres ir a otro trabajo, en vez de valorar a lo mejor lo que has aprendido, lo que valoran esa nueva empresa es la capacidad que tienes de trabajar muchas horas sin rechistar. Entonces al final esto se va empapando en el sistema laboral madrileño al menos, y aquí en Madrid se trabaja en muchas empresas muchas más horas de las que son sin que estén pagadas las horas extra. Con lo cual este sistema no es un sistema en el que yo elijo entre la empresa de 8 horas y la empresa esta que trabajo 60, dice Rayo, que son 80 o 90, que a veces duermes 2 horas o 3, que es absolutamente improductivo, porque cuando has dormido 2 o 3 horas varios días seguidos, tu cabeza no da para más, no da allí. Entonces esto se va extendiendo por el mundo laboral madrileño y no puedes elegir, cada vez hay más abuso laboral.
Y claro, según la idea de Rayo, como los liberales piensan que los trabajadores y los empresarios o los capitalistas o los socios de esta empresa que no manejan el capital, sino es un capital humano, que todos tienen las mismas condiciones, pues todos llegan a acuerdos justos y acuerdos que interesan a todas las partes. Ya, pero es que eso lo decía Adam Smith en este libro, ¿no? De decir, cuidado con los acuerdos de los capitalistas o de los empresarios, porque a lo mejor esta gente no busca el interés común de todas las personas, sino su propio interés. Entonces, los jefes de las grandes empresas del IBEX 35, los jefes de las auditoras, se están poniendo de acuerdo para presionar a todos los trabajadores de Madrid o de España para que tengan que trabajar más horas sin cobrarlas, que es lo habitual en el sistema laboral español. Y si te vas a la hora, pues eres un flojo. Y además otra cosa que hacían con este tema de crear vínculos sectarios era que si tú querías irte a la hora, no reivindicabas tus derechos como trabajador, sino que fallabas a tu equipo eran tus amigos, había que sacar el proyecto, el trabajo adelante, y si la hora de salir era las 7 y tú te ibas y sabías que esa gente se iba a quedar hasta las 11 de la noche, las 12, fallabas a tus amigos, eras un traidor a tus compañeros, que ibas a dejarles con tu trabajo y tu marrón y que te trabajaban más ellos, con lo cual al final no podía salir de ese círculo y la gente se escapaba en silencio, sin contar casi que se iba a ir hasta que lo tenía muy atado, porque yo he visto también que alguien dijo en medio de un pico de estos brutal de trabajo que se iba a ir a tal cliente, llamó el socio a ese cliente y le dijo, perdona, a este chico que necesito no le puedes contratar, y se tuvo que quedar, y entonces ya la gente se escapaba en silencio para que el socio no le reivindicara que tienes que venir para acá, no te puedes escapar de aquí que te tengo atrapado con tu trabajo de 16 horas diarias. Así que cuidado con esto de que se puede elegir, que esto que dicen los liberales, porque hay gente que no puedes elegir. O cuando te quieres escapar de ahí, a lo mejor llegas a un sitio que es lo mismo, que no es una empresa de auditoría, pero te exigen estar de contable muchas más horas que las que estés, que claro que vas a estar mejor, pero a lo mejor le echas todos los días 2 horas de más sin cobrarlas, que eso es muy típico en Madrid, porque esto no es Alemania, ni es un país donde se cumplan los horarios y haya cosas serias con esto. Entonces Rayo parece como que el Estado no tiene que demonizar estos sectores, sino que dejarles hacer, porque la gente que está ahí trabajando es libre, no está sufriendo abusos. Esa gente está sufriendo abusos y lo está pasando mal. Lo que pasa es que también sufren un choque cultural, porque como la mayoría son gente de universidades privadas que vienen de entornos de derechas, no quiere que el Estado les defienda. Se ponen de parte del capitalista, porque el capitalismo te hace creer que algún día vas a estar tú ahí, de socio, que llega a un 1%, o vas a llegar a un puesto mejor en otra empresa. Sí, a lo mejor vas a llegar, pero ¿a costa de qué? Pues claro, otra cosa que pasaba, yo he estado en algún cliente, el IBEX 35, la jefa de equipo se iba al baño a las 2 de la mañana y venía pegando brincos. A ver si puedo explicar esto sin decir lo que pasaba. Y como, venga chicos, vamos, a las 2 de la mañana, y tú decías, ¿esta señora en el baño se ha echado agua en la cara o ha pasado algo más? Que no puedo decirlo así porque creo que si no YouTube no te deja monetizar el vídeo, pero creo que todo el mundo está entendiendo lo que estaba pasando. Entonces, si hay gente ya que acepta no dormir o dormir 2 horas al día o 3 porque toma sustancias que no debe tomar, y esto se convierte en lo normal en el mundo empresarial porque lo estás decidiendo tú, lo eliges destrozar tu vida en 10 años y tienes que competir tú como trabajador con esa gente, ¿hasta dónde llevamos la competencia? ¿Qué es justo y qué no es justo en el mundo laboral, ¿no? No sé, permitimos ya, por ejemplo, lo de la serie está el juego del calamar, permitimos que, oye, que haya gente rica que se pueda divertir pues con pobres, que los pone a competir entre ellos a muerte. Claro, tú le dices a esta gente, ¿tú quieres jugar a esto? Sí, claro, eres libre, porque te estoy poniendo ahí la zanahoria de que a lo mejor ganas un montón de dinero si todos estos pringados que tienes alrededor mueren y hay unos cuantos ricachones que se están divirtiendo con este juego o haciéndose muy ricos con este juego, ¿vale? Entonces cuidado con estas ideas de la elección, que a esta gente, pues a Milton Friedman, cuando veo vídeos que los pongo en el trabajo, en las clases que doy a los chicos para analizarlos y comentarlos, se les llena la boca con la palabra libertad. Y la libertad no es igual para todo el mundo, ¿no? Porque al final se va creando un sistema donde los abusos son endémicos y van pasando de una empresa a otra. No hay una elección entre estas empresas de abusos y las de 8 horas, es que esto no es así. Y esto lo cuento en esta novela, en Esto no es Bambi, que tiene 6 voces narrativas. Voy a dejar un enlace a un libro donde hablo más cómo he hecho la novela, porque aquí quería hablar del trabajo de las Big Four, que ya se me está acabando lo de la media hora. Espero haberme podido expresar con claridad y la gente
que normalmente le interesan temas literarios, que ven aquí por esto, pues que le pueda interesar mi libro y que esto atraiga a un público diferente de gente que ha pasado por las Big Four, que a lo mejor no es una persona que sea un gran lector, un grandísimo lector, pero a lo mejor lee de vez en cuando.